Bien, en nuestro tema en adeudo tenemos pruebas de esterilidad humana. Ya con este vamos a cerrar todo lo que tiene que ver con esta parte de esterilidad humana. Ya vimos la definición, ya vimos las causas, ya vimos también cuáles son las diferentes probabilidades de esterilidad. Y ahorita vamos a adentrarnos al tema de pruebas de esterilidad humana. Esto quiere decir que son algunas de las pruebas que se realizan en el hombre o en la mujer o incluso en pareja para poder determinar las causas de probabilidad en esterilidad, ya sea por el hombre o por la mujer. Como definición tenemos que las pruebas de esterilidad o para identificar la esterilidad van a ser estudios o análisis que permitan averiguar las causas por las que la pareja no puede embarazarse. Y que finalmente estas causas estas pruebas de estudio y análisis nos van a ayudar a determinar también, como les mencionaba hace un momento, si el problema se origina en el hombre o en la mujer e incluso en la pareja. Estos son los tipos de pruebas que nosotros vamos a revisar durante esta clase. No son todos, en realidad son muchísimas las pruebas que se pueden realizar para identificar la causa, el grado, es decir, vamos a identificar cuál de estas es. El grado se refiere a poder identificar qué tan grave, qué tan leve, qué tan moderado es el problema. Y también al identificar una prueba, al identificar el diagnóstico por medio de una prueba, nos va a dar las probabilidades de tratamiento más eficaces para poder sanar esa debilidad que tiene el hombre o la mujer. Les vuelvo yo a repetir, es únicamente que vamos a ver unas cuantas pruebas nosotros y posteriormente ustedes podrán, si gustan, investigar algún otro tipo de prueba, pero estas son las que nosotros vamos a analizar. Dentro del análisis del semen, les menciono los tipos de prueba: análisis del semen, diagnóstico de ovulación, exámenes postcoito y permeabilidad tubárica o tubaria son las que vamos a revisar el día de hoy. El primero, análisis del semen, en donde ustedes ven en la imagen, tenemos que este tipo de análisis nos va a ayudar a identificar el volumen, es decir, la cantidad del semen, la viscosidad, qué tan líquido o tan espeso puede ser ese semen, y también el pH. Y el pH se debe de mantener un pH ideal para que los espermatozoides puedan vivir. Si no, de lo contrario, pues o pueden perder su funcionalidad o pueden tener alguna normalidad o incluso pues definitivamente mueren los espermatozoides con el pH. Evidentemente, este tipo de análisis se va a realizar en el hombre. ¿De acuerdo? Y a este estudio, para poder medir el semen en el hombre, se denomina la prueba espermograma. De esta forma se denomina el estudio que se realiza para la medición del semen. Y es una prueba que se realiza o que se analiza en el laboratorio de manera muy simple y nos va a ayudar a identificar y a evaluar la infertilidad y algunos estudios también de enfermedades que puede arrojar este tipo de estudios para identificar el problema de raíz en el hombre. Evalúa las características
generales del semen y de los espermatozoides. Es el objetivo de este estudio espermograma. Nos va a ayudar a evaluar tanto el líquido, el semen, y los espermatozoides que vienen en el semen. Por lo tanto, las características más específicas que nos van a ayudar a identificar van a ser la apariencia del espermatozoide, el volumen del semen y el volumen también del espermatozoide. Y también nos va a arrojar el número de espermatozoides que contiene una eyaculación del hombre. Con ello nos va a poder identificar si el problema es el número o es la apariencia o es la cantidad de semen que se introduce en la vagina cuando el hombre eyacula. También nos va a ayudar a identificar la motilidad. Y la motilidad de los espermatozoides significa la facultad de moverse frente a ciertos estímulos. Durante el estudio de espermograma nos va a arrojar o nos va a permitir experimentar con los espermatozoides, arrojándoles ciertos estímulos que asemejan sustancias o apariencias de la vagina para ver cómo responden estos espermatozoides. Y también nos va a ayudar a identificar la morfología del espermatozoide. La morfología se refiere a la forma que tienen estos espermas, si es la correcta o si tienen alguna anormalidad física para poder buscar otros tipos de tratamiento. Y también nos va a ayudar a identificar la vitalidad, es decir, la forma en la que viven y se desarrollan estos espermatozoides. También la presencia de leucocitos. Los leucocitos son unas células de la sangre que van a responder frente al sistema inmunológico. Recordemos en una de las clases que ya mencionamos que todo referente a inmune o inmunológico es la respuesta que tiene nuestro cuerpo de defendernos frente a cuerpos extraños. En este caso, esta presencia de leucocitos en el semen nos va a ayudar a identificar otros factores que veremos a continuación. Ahora bien, como ya les mencioné, algunos parámetros, por ejemplo, del recuento, es decir, la cantidad de los espermatozoides y la motilidad de los espermatozoides, el cómo viven y cómo se desarrollan, podrán ayudarnos a determinar si hay suficientes espermatozoides para alcanzar el óvulo. Una vez que se arroja el semen durante la eyaculación en la mujer, el poder contar el número de espermatozoides y su motilidad nos va a ayudar a identificar si cuentan con las suficientes herramientas estos espermatozoides para atravesar por el útero, etcétera, etcétera, hasta poder fecundar. La morfología, por su parte, nos va a ayudar a medir la capacidad de fertilización en cuanto a si puede un espermatozoide poder realizar una fecundación y un embarazo o definitivamente no lo puede lograr hacer. Y los leucocitos, como les mencionaba hace un momento, van a responder inmunológicamente, es decir, se van a medir los leucocitos que tiene el semen o se van a estimular frente a leucocitos que tiene van a introducir leucocitos, en el semen que son semejantes a las células que tiene la mujer en su útero, en su aparato reproductor, para ver cómo responden estos espermatozoides frente a esa respuesta inmunológica. La mujer, por naturaleza, va a presentar un sistema inmunológico en su aparato reproductor para vencer cualquier cuerpo extraño. Y el semen es un cuerpo extraño en el cuerpo de la mujer. Por lo tanto, los leucocitos van a responder de manera defensora del aparato reproductor de la mujer para combatir finalmente a los espermatozoides y al semen, que son un cuerpo extraño. Entonces, al poder realizar esta prueba de medición del semen, nos va a ayudar a identificar qué
qué tanto puede un espermatozoide combatir esa otra respuesta inmunológica de la mujer. ¿Qué tanto se puede defender dentro del aparato reproductor femenino para llegar a fecundar? ¿Qué tan fuerte es? Para esto se recomienda hacer 2 pruebas de espermograma, es decir, en una primera ocasión y a los pocos días una segunda prueba para ver si hay variabilidad entre una y otra y si es necesario otras pruebas más, dependiendo de qué tanta variabilidad existe entre una prueba y otra y poder identificar el resultado más certero. Y bueno, la toma de la muestra para esta prueba de espermograma, que tiene que ver con la medición del semen, va a ser: primero, se entrega una hoja con las instrucciones al paciente. Estas instrucciones deben de ser claras para quien las va a leer. En caso de tener un paciente que no sepa leer, entonces el médico deberá de ser el asistente para explicarle. Esta hoja de instrucciones o esta explicación debe de mencionarle al paciente cómo se va a recolectar el semen y cómo se va a trasladar ese semen al laboratorio. Ahora, el segundo es que el paciente debe presentarse de 2 a 7 días de abstinencia sexual. ¿Qué quiere decir? Que el paciente debe de no tener relaciones durante 2 a 7 días para poder acumular más semen, para poder acumular más espermatozoides y que esa prueba sea exitosa. Es por eso que se le pide no tener relaciones. La muestra debe de contener, cuando el paciente entregue esta muestra, debe de tener una etiqueta pegada con el nombre, el periodo de abstinencia. Si el hombre se presentó a los 3-4 días de abstinencia, se coloca nombre, 4 días de abstinencia, y se coloca la fecha y la hora de ese día que se está entregando la prueba, y para poder identificar qué tantos días se obtuvo el hombre de no tener ninguna relación sexual y qué tantos espermatozoides pudo reunir en ese tiempo. De igual forma, si ocurren muchas diferencias entre una prueba y otra, como les comentaba, se van a solicitar más pruebas. Lo ideal son 2, o obligatorias son 2. Se pueden solicitar más en caso de que exista alguna anormalidad o no sean contables o esa prueba no sea exitosa. Y también en la recolecta debe de ser 1 hora antes. Quiere decir que el paciente debe de eyacular o reunir ese semen y tiene 1 hora para entregarla al laboratorio. Es por eso que se recomienda en el laboratorio realizarse la prueba para que en ese momento se comience a analizar ese semen, o que su casa o el lugar donde va a recolectar el semen sea a no más de 1 hora del laboratorio. Entonces, consiste en que el paciente debe masturbarse y colocar inmediatamente esa muestra en un recipiente. Y ese recipiente puede ser de vidrio o de plástico, de boca ancha, y el frasco debe de estar tibio, no debe de estar fresco. ¿Por qué? Porque nos permite que los espermatozoides tengan un ambiente donde pueda sobrevivir más tiempo. También se sugiere un condón de plástico especial que te da el laboratorio para poder realizar esta prueba si definitivamente el recipiente no es una buena opción para el paciente porque no lo puede colocar todo ahí o tiene algún otro problema. Entonces se recomienda pues un condón y la masturbación. Ahora, el siguiente que les mencionaba es otra prueba, el diagnóstico de ovulación. En el diagnóstico de ovulación
vamos a iniciar primero con la paciente una historia clínica. Quienes ya vimos esto en el semestre pasado y estuvieron conmigo, vimos cómo es una historia clínica. En ella se va a reunir una serie de cuestionamientos, tanto personales como socioculturales, como de casa, como de ambiente familiar, como también todos los antecedentes de cirugías por las que hayas pasado, de fracturas por las que ya has tenido y en fin, se cuestiona de todo a todo. Entonces, después de esta historia clínica, se va a verificar, esta prueba nos va a permitir la verificación de la ovulación. ¿Qué tanto ovula? Cada cuándo ovula y cómo ovula la mujer para que pueda realizarse un embarazo o poder identificar cuál es el problema de la ovulación. Y también nos va a permitir realizar exámenes para evaluar el útero y las trompas de falopio, si están en buenas condiciones o no. Y por último, también nos va a permitir realizar una exploración ginecológica, si existe alguna otra enfermedad o patología en la mujer durante esta prueba. Ahora, nos va a permitir la confirmación de una ovulación correcta es variable y resultan falsos negativos. Esto se refiere a que este tipo de pruebas no pueden ser confirmadas al 100%. Hay mucha variabilidad entre una mujer y otra y entre un ciclo menstrual y otro, por lo que se resultan o en los resultados tenemos falsos negativos. Los falsos negativos se refieren a que si la prueba me sale negativa, es falsa. Tampoco es negativa, puede ser positiva. A eso se le denomina falsos negativos. Y ahora, para recordar un poquito el proceso de ovulación, tenemos que tomar en cuenta qué es, chicos. La ovulación es el nombre del proceso que se le denomina a los cambios hormonales que ocurren en el ovario al liberar un óvulo. Esto se produce normalmente una vez en cada ciclo menstrual. Ya habíamos mencionado que tenemos nuestro ovario y va a arrojar óvulos durante toda la trompa de falopio hasta el útero, y durante este proceso el óvulo es fecundado. Quiere decir que nuestro organismo está en óptimas condiciones. Pero también tenemos el calendario menstrual, donde nos va a permitir, esto no sucede toda la vida, todos los días. Esto sucede durante los días fértiles de la mujer o el periodo de ovulación. Tenemos nuestros primeros días de menstruación, vienen nuestros días fértiles y luego nuestros días infértiles. De los días fértiles, entre el 14 y el 15 o incluso el 13 son los días de ovulación mayor, o donde ocurre con más exactitud este ciclo ovulatorio. Y ahora tenemos que, aparte de que ya se aclaró un poco o se recordó un poco en qué días la mujer se encuentra fértiles, también puede ser a las 36 o 40 horas después de que los niveles de la sangre de la hormona luteinizante aumentan. Quiere decir que en la sangre tenemos nosotros esta hormona, y cuando estos niveles de esta hormona en la sangre aumentan, después de que aumentan a las 36 o 40 horas, nosotros tenemos nuestro ciclo de ovulación. ¿Qué es la hormona luteinizante? Esta hormona es la protagonista en la regulación del ciclo menstrual. Aumenta sus niveles permitiendo que el óvulo madure y expulse del ovario. Quiere decir lo siguiente: esta hormona nos va a permitir regular un ciclo menstrual y un ciclo ovulatorio. Y nos va a permitir, esta hormona luteinizante nos va a permitir que nuestro óvulo, que está dentro del ovario, madure desde chiquito, grande, etcétera,
y salga. De esa manera nos ayuda esta hormona. Ahora, las formas de detectar la ovulación en la mujer son varios y estos solamente son algunos también. Tenemos la temperatura basal del cuerpo, prueba de orina, niveles de sangre, ecografía transvaginal. La temperatura corporal basal es igual que el método anticonceptivo de temperatura basal. Es lo mismo, solo que lo vamos a utilizar esta vez para otros fines. ¿En qué consiste? Se toma un termómetro y se va a introducir vía anal o vía vaginal y se va a quedar el termómetro dentro durante 3 minutos. En una tabla se registran todos estos datos de temperatura diaria, durante todo un ciclo menstrual que es aproximadamente un mes. Durante este mes se toma entonces este periodo de temperatura corporal. Y entonces va a permitirnos o va a detectar lo siguiente. Cuando la temperatura es baja, esto nos va a identificar que es el momento de ovulación. Para el médico y para la paciente nos va a permitir identificar aproximadamente cuántos días dura la ovulación y durante los días más ovulatorios o más fértiles. Y entonces tenemos lo siguiente. El siguiente es la prueba de orina. La prueba de orina nos va a permitir identificar la hormona que les mencionaba hace un momento, la hormona luteinizante. Esta hormona también se encuentra en la orina, no solo en la sangre, y nos va a permitir identificar que cuando aumenta esta hormona nos va a indicar que el ovario va a soltar próximamente un óvulo. Los equipos de esta prueba pueden ser caseras y de hecho la mayoría son caseras, es decir, hechas para hacerlas en casa sin ningún problema. Y va a traer de 5 a 7 tiras reactivas. Estas son las tiras reactivas. Los que estuvieron en el semestre anterior conmigo vimos las tiras reactivas para tomar la prueba de sangre. Y en esta ocasión son más largas, pero para tomar la prueba de orina. Y se va a tomar una prueba de orina diaria durante varios días, dependiendo de la duración de la menstruación y lo que determine el médico. Entonces, ¿cómo va a proceder? De la siguiente forma. La mujer debe orinar o las tiras reactivas directamente o en un frasco orinar y sumergir esa tira reactiva. Posteriormente se coloca a este test o a este aparato para medir la ovulación. Este aparato lo que hace es identificar el aumento de la hormona para ver en qué momento va a soltar un óvulo y en qué momento tenemos los días más fértiles. Por último, cuando da positivo en este aparatito, a las 24 o 36 horas después ocurre la ovulación.